plena conciencia de su identidad. Y eso es lo que hoy estamos percibiendo en este caminar que hemos ido haciendo a lo largo de la visita pastoral de las parroquias. ¿Recuerdan que fuimos a todas las parroquias, los 7 obispos? Sí. Y también después en la serie de actividades como los foros, como la asamblea, y también en esta ocasión tan hermosa de tenerlos a todos ustedes aquí en casa, en esta casa de la iglesia. Voy a primero introducir este tema que me parece fundamental y que de allí puedan surgir también algunas preguntas de ustedes, algunas interrogantes que puedan plantearse y tratar de darles respuesta. Bueno, en primer lugar, es una esperanza tangible. ¿Sí saben lo que es la esperanza, verdad? Algo que no se tiene, pero que se espera suceda. Esa es la esperanza. Y la virtud de la esperanza es todavía un poquito más. Es decir, es algo que no se tiene, pero se tiene la convicción segura por quien lo afirma de que va a suceder. ¿Se fijan en la diferencia? Por ejemplo, uno puede decir, tengo la esperanza que mi hijo termine la carrera profesional, pero pues depende mucho del hijo, ¿verdad? Entonces, y si uno ve que el hijo pues está flojeando, dice, qué caray, oye, no vas a terminar. ¿Sí? La esperanza se disminuye, pero se trabaja para que siga adelante. En este caso, la esperanza de la iglesia la tenemos. ¿Quién está aquí con nosotros en esta cruz? Él es la causa de que nuestra esperanza sea cierta, de que hay una convicción profunda, porque dio la vida por nosotros y el Padre lo resucitó de entre los muertos. La vida eterna es una esperanza tangible para los que tenemos fe, para los que creemos en Cristo. Tenemos la convicción de que esta vida es solamente un peregrinar. Y gracias a esa esperanza podemos generar estos vínculos de relación fraterna. Les han ustedes puesto en reflexión estas pautas fundamentales, tengo entendido, ¿no? 5 pautas fundamentales. ¿Qué son estas 5 pautas fundamentales? Son una referencia concreta, muy clara, para no perder la brújula de nuestro peregrinar. Porque la vida es así, no sabemos si mañana amanecemos, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar al día siguiente, la semana próxima, el mes siguiente. Es decir, la incertidumbre natural del peregrino, somos peregrinos, entonces necesita algunas señales para su camino. El Papa Francisco, retomando la convicción de la Iglesia llevada a cabo en un evento así como estoy viendo esta sala llena, ¿se imaginan ustedes, los que conocen la Basílica de San Pedro, plenita, plenita, con escaleritas así? Se desarrolló el Concilio Vaticano II con todos los obispos del mundo. Y allí analizaron con comisiones específicas lo que debía de realizar la Iglesia para poder responder a estos tiempos que en 1962 a
1965 se contemplaban. El Concilio Vaticano II miró hacia el futuro. El Papa Juan XXIII y después Papa Pablo VI, ambos santos ya canonizados, visualizaron que la Iglesia tenía que cambiar, que la Iglesia tenía que adaptarse a las nuevas circunstancias. Se avecinaba ya la visión de un cambio de época. Algunos filósofos como José Ortega y Gasset, un español, lo vaticinó desde 1933. Los cambios que se fueron dando en esos años, no habíamos nacido nosotros, creo yo que ninguno de ustedes, en 1933, 1933. Puede ser que por aquí haya algo. Pero bien. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Pero ciertamente se fueron viendo, se fueron visualizando esos cambios y dijeron, esto va a traer una transición cultural, un cambio de la manera de conducirse de la sociedad. La cultura, entendida así como el estilo de vida de una sociedad, eso es lo que se visualizó en el Concilio Vaticano II. Un cambio del estilo de vida de la sociedad. Y yo creo que los que somos mayores todavía nos tocó vivir la forma anterior, en donde respetábamos al anciano y le dábamos la cera. Así nos decían nuestros papás: hijo, a los mayores darle la cera. O lo que nos decían, que no tuviésemos que hacer ningún daño al vecino, y hay de aquel que lo hacía porque así le iba. Es decir, había un consenso de cómo debía de ser la conducta ciudadana, y respetada esa conducta se conducía a la sociedad en paz. Hoy podemos confirmarlo con muchísimos ejemplos que eso ya no se da. A veces me han dicho que hay hasta mujeres que se molestan porque el varón le cede la silla en el microbús, en el auto, en el metro, cuando a nosotros nos enseñaron todo primero a la mujer, porque la mujer es la madre de la vida. Entonces, ese es el cambio de época, el rompimiento, la fractura del consenso de los valores que estaban establecidos. Ya era automático. Las generaciones, se calcula que esa forma de ser nació en el siglo XVI, con la etapa humanista, en que se recuperó el valor del ser humano y de sus cualidades, de lo que Dios había dado. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, 4 siglos comportándose con estas conductas establecidas y que hoy están ya fracturadas, ya no funcionan. Entonces, ¿qué viene? Pues sucede que entonces nosotros somos una generación que nos toca poner los fundamentos de cómo queremos que sea la próxima sociedad. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Pero como es un complejísimo trabajo poner a todos en acuerdo. Aquí, por ejemplo, esto es hermoso porque están aquí todos ustedes de todas las partes de nuestra arquidiócesis y de todas las parroquias. Es hermoso. ¿Qué fue lo que fue fácil? Nomás les dije yo en un anuncio y ya se vinieron. No, se trabajó, se visitó, se acompañó. Entonces se necesita el consenso, se necesita el ponernos de acuerdo en pequeñas unidades que son las parroquias y conjuntar esas
parroquias limítrofes, que son el decanato, y esos decanatos que juntos somos nosotros, la arquidiócesis. Esto es lo que nos va a dar por resultado que logremos ser una iglesia sinodal, que caminamos juntos, que nos ponemos de acuerdo y que podemos ir detectando qué aspectos nos pueden ayudar a construir la nueva cultura, el nuevo estilo de vida de la sociedad que queremos. ¿O queremos que nos sigan asesinando cualquiera que se presenta con una pistola? ¿Que nos sigan asaltando? No queremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, esas son las pautas, ¿verdad, señor Héctor? Estas son las pautas fundamentales. Y estas pautas fundamentales han resultado de la puesta en común de todos ustedes en las diferentes reuniones parroquiales, en las diferentes asambleas. Por eso de ahí nace la conveniencia, que si queremos seguir en este camino, tenemos que mantener la instalación en todas las parroquias de su consejo pastoral parroquial. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Te dije, Héctor, que sí. Consejo pastoral parroquial. ¿Quiénes tienen que formar ese consejo? Los que están encargados de las comisiones de la parroquia, por ejemplo, pastoral infantil, pastoral de adolescentes y jóvenes, pastoral de familia, pastoral de adultos mayores, pastoral sociocaritativa en las diferentes formas que se establecen, tener su representación allí en el Consejo Pastoral Parroquial. ¿Para qué? Para conocer la realidad, cómo va caminando en todos los ámbitos en donde se mueve la vida cristiana de nosotros. Entonces, es la importancia de que esté establecido el Consejo Pastoral Parroquial, integrando con el párroco, con la secretaria, el personal de la parroquia, pero con todos los representantes de las actividades pastorales. Bien, esta presencia del Consejo Pastoral Parroquial debe pasar a la posibilidad de ir uniendo fuerzas entre las parroquias limítrofes, es decir, las parroquias vecinas, porque no en todas las parroquias tenemos la misma fortaleza establecida y nos tenemos que dar la mano. Por ejemplo, hubo parroquias, cuando hicimos la visita pastoral, pues que había 3 jóvenes, no digo nombres. Además eran las primeras después del COVID, así entendimos, ¿verdad? Fuimos muy comprensivos, pero fue alentándose. Es decir, entonces hay parroquias que tienen particular dificultad en la convocatoria de sus fieles y en la participación de los mismos. Poco a poco, por eso nos da tanta alegría verlos a ustedes aquí, porque quiere decir que ya ahora sí tenemos de casi prácticamente todas las parroquias. Y eso es una gran, gran alegría, una gran fortaleza, una esperanza tangible que ya se toca. Bien, entonces, esta fortaleza entre las parroquias que forman un decanato es fundamental para empezar un camino sinodal, que es lo que nos pide el Papa Francisco. Sinodalidad que, como les dije, desde el Concilio Vaticano II se planteó y se comenzó poco a poco desde la cabeza, desde los obispos.
Segundo aspecto, ¿cuáles son estas pautas fundamentales que debemos establecer en la dinámica habitual de nuestras parroquias? Primera pauta dice salir a compartir la alegría del Evangelio. ¿Qué dice el Papa Francisco? Debemos de ser una iglesia sinodal en salida misionera. Sinodal, misionera. Él le pone los dos adjetivos. Sinodal, es decir, fortalecida en la comunión, y misionera, que sale. Una iglesia en salida para compartir la alegría del Evangelio. ¿Cuál es la alegría del Evangelio? Fundamentalmente que tenemos garantizada la vida eterna. Y de ahí se desprende todo. La alegría del Evangelio es decir, estás enfermo, sí, pero eso es transitorio. Estás con este problema, es transitorio, hay que afrontarlo, sí, pero con la esperanza de que vamos a salir adelante. Y si te ayudamos, mejor. Todo eso es lo que nos da la luz de Jesús, porque Él nos prometió, nos dijo, cuando yo me vaya, le dijo a sus discípulos, le voy a pedir a Dios mi Padre que les envíe el Espíritu Santo y que los acompañe como me acompañó a mí. Por eso Jesús pudo hasta el final, porque siempre lo acompañó el Espíritu Santo, que lo fortalecía en su interior. Ese ser humano en el que se encarnó Jesús fue acompañado del Espíritu Santo. Y eso mismo nos prometió. Por eso pedimos siempre, ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, etcétera, etcétera. Por eso. Bien, esta es la primera pauta. Ante el cambio de época, ¿qué significa esto? Ante el cambio de época, pues con toda la situación que vivimos, el rompimiento de esos valores que teníamos y que ya no hay respeto, nos hace tener esperanza o no, saber de Cristo y de nosotros que nos unimos. Ante el cambio de época nos necesitamos más que cuando la cultura está establecida, ayudarnos unos a los otros. Nos necesitamos más. Es urgente. Segunda pauta, dice escuchar con compromiso. Escuchar con compromiso. ¿Qué significa? Tener esta capacidad de escucha para entender lo que el otro dice, lo que el otro comparte. Porque en automático nos sucede a todos, unos más que otros, pero a todos, que interpretamos lo que nos está diciendo a la luz de lo que yo he vivido. Dice, no te preocupes, eso se pasa pronto. O cualquier otra experiencia que se tenga, decir, no, esto ya déjalo perdido, porque esto ya se te acabó, ya eso no va a funcionar. No, tenemos que tener cautela, prudencia de no interpretar la escucha, lo que escuchamos, sino de tratar de entender por qué al otro le está pasando eso. Eso es escuchar con compromiso. Eso es favorecer que esa escucha se convierta en un encuentro fraterno, de hermanos, de amigos, de compañeros que se dan la mano. ¿Sí se entendió esta pauta? ¿Verdad que es importante? Porque es una tentación permanente que todos, nadie puede decir que no la tiene. Interpretamos lo que escuchamos a la luz de lo que hemos vivido nosotros, pero el otro lo está viviendo de otra forma, y hay que tratar de entenderlo a él. Tercero, acoger con empatía. Esta pauta de acoger con empatía es importantísimo, es decir, es complemento del anterior. Si yo escucho entendiendo al otro, entonces empieza en mí una especie de sentimiento que me provoca
necesariamente ver la forma de cómo le ayudo, porque ya entendí el problema en el que está metido, ya entendí sus circunstancias, no las estoy viviendo yo, pero digo, ¿qué puedo hacer? Y entonces allí empieza la empatía, es decir, viene de una palabra griega, pathos, que es lo que sucede, lo que acontece dentro de mí, lo que me está afectando. Y empatía es decir que eso que te está afectando a ti, lo estoy yo también asumiendo y entendiendo. ¿Sí? Esa es la empatía. Entramos en sintonía con el otro. Por eso esta pauta es fundamental para fortalecer estos vínculos de fraternidad. El encuentro con capacidad de escucha, con compromiso, para poder asumir esta relación con el otro empáticamente. Ya llevamos 3 pautas, ¿ya se fijaron? ¿Cuántas nos faltan? Así las saben. ¡Qué bien! La 4ª pauta dice formar discípulos misioneros. La educación. Educere, de latín, la palabra es latina, el verbo duco significa conducir. Educo, educar, ahí viene, es sacar de dentro lo que hay para hacer la conducción. Entonces, Dios nos ha dado a todos una serie de cualidades y una serie de limitaciones. Es decir, si dicen, es que yo soy muy bueno para aprender idiomas, muy bien, te lo dio Dios. Ay, no, yo no puedo con los idiomas, yo con el mío nada más, y con ese me basta. Bueno, está bien, ¿no? Pero a todos nos ha dado otras capacidades, y por eso hay las distintas profesiones, las distintas maneras de conducirme en la vida ayudando a los demás. Eso es educar. Es decir, educarnos significa que lo que Dios ha sembrado en mi actitud, en mi creatividad, en mi manera de ser, la ponga al servicio de los demás. Y entonces sí tenemos una auténtica educación, una auténtica formación. ¿Hacia dónde las tenemos que conducir esa relación? Para ser discípulos. ¿De quién? Del Señor, de Jesús. Queremos ser discípulos de Jesucristo. Entonces nos tenemos que ayudar a descubrir al Maestro y conocer sus enseñanzas. Y de allí viene la importancia de la lección divina y la conversación en el Espíritu. Es decir, la lección divina para adentrarnos en las enseñanzas de Jesús, particularmente en los evangelios, y para que esas enseñanzas también las compartamos, viene la conversación en el Espíritu. Que yo creo que ya, ¿quiénes han practicado la conversación en el Espíritu de aquí? A ver, Héctor, mira, las manitas arriba prácticamente de la mayoría. Qué bien. Esa fue la modalidad del sínodo del año pasado en Roma, que fue magnífica también para nosotros los que participamos allá, y va a ser también en esta ocasión este mes próximo. Entonces, no dejen de pedir por nosotros, los que vamos a estar allá en Roma. Vamos, si mal no recuerdo, 11 mexicanos. 11 mexicanos. Estaremos allá. Bien, formar discípulos misioneros es entonces despertar, transmitir y alentar. ¿Qué cosa hay que despertar? La vocación, el llamado que Dios me hace a mí para yo seguirlo, para yo ser su discípulo. Hay que descubrirlo, los sentimientos que hay en mi interior. De allí, a la luz de la palabra de Dios, descubrir qué sentimientos me da y entonces decir, Señor, aquí estoy. Dime, ¿en qué te puedo servir?
Y luego se presentan las situaciones alrededor de uno y encontraste que tu vecino se enfermó y no tenía quien lo atendiera ni le llevara de comer. Y vas, ahí viene, ya aprendió a servir porque descubrió su vocación de ser discípulo de Cristo. Pero esto tiene un segundo paso, transmitir. La formación del discípulo implica transmitir lo que vivo. No hay que guardarlo como las moneditas de oro en una cajita fuerte bien cerrada para que no se la roben. No, son los tesoros que hay que compartir. Hay que transmitir nuestras experiencias de ser discípulo de Cristo a los demás. Y por eso es esta relación. ¿Ya la hicieron o la van a hacer? ¿Ya la hicieron hoy? Ya lo hicieron hoy, muy bien. Eso es transmitir, compartir lo que yo llevo y yo también te escucho lo que tú llevas. Y tercero, para alentar a ampliar ese horizonte, y para eso es la misión. Es decir, no quedarnos contentitos, no, yo ya con mi vecinita y mi vecinito hemos hecho una magnífica relación, o en mi parroquia, a mí que me importa todos los demás, no, yo con esto tengo. No, tenemos que ser en este sentido ambiciosos de que todo ser humano conozca a nuestro Maestro, porque le va a dar el camino, lo va a llevar hacia la verdad y le va a generar la auténtica vida eterna. Finalmente, porque hay que dejar un tiempo para preguntas. ¿Ya tienen sus preguntas? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a terminar con la quinta pauta: espiritualidad de comunión y testimonio. Espiritualidad. Es que tenemos un espíritu. Cuando el espíritu nos abandona, nos morimos. El espíritu vive para siempre. El cuerpo solamente sirve para esta transición terrenal. Y nosotros a veces le damos más importancia al cuerpo y cuidamos más. Pero descuidamos a lo que va a ser para toda la eternidad, nuestro espíritu, lo que le da vida a este cuerpo. Hay que desarrollar esta espiritualidad. ¿Cómo se desarrolla esta espiritualidad? Miren, yo siempre les he recomendado un número, nada más un número, de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, que se llama Nuevo Milenio Llegando, Adveniente, Nuevo Milenio Adveniente, Nuevo Milenio Ineunte, el que está ya surgiendo, Ineunte. Bien, en el número 43, ahí dice las características de la espiritualidad a la luz de Cristo. Son 6 características las que pone ahí. No se las cuento para que ustedes las investiguen. Pero lo que sí podemos hacer es mandárselas en WhatsApp, ¿verdad? Las 6, todo el numerito. Y termina diciendo el Papa, dice, si queremos ser fieles al Señor, tenemos que caminar en la espiritualidad de la comunión. Si no hay espiritualidad de la comunión, estamos perdidos. Así de sencillo. Espiritualidad de la comunión. Por eso aquí la quinta pauta es esta: espiritualidad de comunión, es decir, abro mi perspectiva de relación con los demás. ¿De qué manera? Ahí lo dice el Papa. Viendo en el hermano, les voy a decir algunas. La primera. ¿Quieren que le diga la primera? Mirar a Dios Trinidad. Y no es fácil, porque a veces nada más miramos a Cristo allí en la cruz. Pero también debemos de admirarlo cuando Cristo está en la ascensión de nuevo a casa del Padre. O también tenemos que admirarlo como en Navidad de niño. Pero no solo al Hijo,
Hay que admirar la Trinidad, es decir, cómo el Padre atendió a Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miró al Padre Jesús. Así tenemos que aprender nosotros para poder adquirir la espiritualidad de comunión. Por eso es tan indispensable, aunque sea un momento chiquito, recordar a Dios mi Padre, a mi hermano Jesús, al Espíritu Santo que me acompaña. Una mirada a la Trinidad. ¿Por qué una mirada a la Trinidad y no bastaría con que solo Cristo? Porque de esa forma nosotros, ¿se acuerdan del libro del Génesis? Dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Trinidad, no del Padre solamente, no del Hijo solamente, no del Espíritu Santo, sino de la Trinidad de las tres personas. Entonces, por eso la espiritualidad de la comunión inicia aprendiendo a mirar la Trinidad constantemente. ¿Por qué? Porque son tres personas, pero un solo Dios, y tiene todo el poder. Piensen ustedes entre marido y mujer. Levanten quiénes son aquí esposos. Piensen. Es fácil estar totalmente de acuerdo siempre, papá y mamá, esposo y esposa. Digan la verdad. No es nada fácil, pero estamos creados a imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Él, que sí, las tres personas son uno. En todo están de acuerdo, en todo. A esa imagen y semejanza estamos hechos. Por eso nos hizo varón y mujer, y por eso generan hijos la unión del esposo y la esposa, porque así sí se hace la Trinidad. ¿Ven? Así sí se hace la imagen de la Trinidad que Dios quiere de nosotros. Y nosotros los que somos célibes, pues con la iglesia de forma espiritual, ustedes son nuestros hermanos, nuestros hijos. Por eso, y nosotros somos los pastores que conducimos en nombre de Cristo a toda la comunidad, buscando la imagen de la Trinidad. Esa es la espiritualidad que debemos asumir, adquirir y testimoniar. Pues bien, entonces termino diciendo, debemos de transitar de ser simplemente fieles católicos, que así es como se decía siempre, yo soy católico, ¿verdad? Debemos de transitar de ser fieles católicos a ser discípulos y apóstoles de Jesucristo. ¿De acuerdo? Sí. Somos discípulos del más grande maestro que ha habido en la historia, Cristo. Somos pues discípulos en comunión con Él, discípulos que estamos felices de esta divina espiritualidad de la comunión. Y pues ahora, a ver qué siguen las preguntas.